popular. Sony invented it, and we put it in the first products. And there were some good reasons we did that. We got rid of the floppy disk altogether in 1998 with the first iMac. We also got rid of these things called serial and parallel ports. And we were the first to adopt USB, even though Intel had invented it. You first saw it in mass on iMacs. And so we have gotten rid of things. We were the first to get rid of optical drives with the MacBook Air. And I think things are moving in that direction as well. And sometimes when we get rid of things like the floppy disk drive on the original iMac, people call us crazy. Or at least premature, maybe. No, they call us crazy. Oh, okay. But sometimes you just have to pick the things that look like they're going to be the right horses to ride going forward. And Flash looks like a technology that had its day, but is waning. And HTML5 looks like the technology that's really on the ascendancy right now. And to incorporate Flash into systems is a lot of work. There's no smartphone shipping with Flash on it now, as you know. But you know that there will be, right? Well, you know, there's going to have been... Buenos días a todos. Estamos por arrancar. Mientras les había puesto un video de Steve Jobs, siempre está bueno aprender de cómo mira las cosas, y la forma de pensar que tiene Steve Jobs es siempre una manera impresionante de entender dónde están las prioridades y dónde hacer que las cosas funcionen con la pasión que le pone siempre. Sigue entrando gente, pero vamos a arrancar para ser puntuales con los que llegaron temprano y poder arrancar. Genial. Hoy nos toca la última clase y antes de arrancar quería volver a contarles esto de la bitácora de Baikal. En Baikal están pasando muchas cosas simultáneamente y está buenísimo porque también se genera una especie de círculo virtuoso donde no solo estamos compartiendo cosas, algunos que tomamos el rol de ser profesores, sino también los que toman el rol de ser alumnos y empiezan a compartir y se genera esta especie de comunicación. La semana pasada lo comprometimos a Juan Pedro Córica que escriba algo, y escribió algo que está muy bueno. Los incito a que lo lean, y me gustaría comprometer a alguien más que se anime a escribir algo de qué le resonó todo lo que vimos y cuáles son sus planes y sus ideas y cómo poner esto en práctica, que es un poco lo que buscamos con este curso. Entonces, si alguien se anima y se quiere comprometer también públicamente, sería genial. Ahí mandó Damián, nos está diciendo que ya mandó uno. Mándamelo a mí también, y si querés y te ayudo de alguna manera. Si hay alguien más también que quiera, está buenísimo. Gretel entregó los últimos dos, muy bien. También mándamelo, ahí puse mi dirección de mail, aa@nxcp.bs. Igual nada, voy a dar mi opinión, no es que chequear suena como un nivel de autoridad que no quiero tener. Como dijimos, estamos arrancando la última clase. Esta es la etapa tal vez más idealizada, que es cuando uno tiene que vender la empresa, o cuando quiere vender la empresa y las cosas que pasan para que eso ocurra. Y para mí es una de las más interesantes de todas.
y también, como dije antes, una de las más idealizadas. Lo que vamos a repasar, a ver, estamos al final del camino. Este camino arrancó hace casi 2 meses, donde repasamos en la primera clase todas las etapas. En la segunda clase nos focalizamos en el compromiso, en eso que hace, que arranca en la cabeza de un emprendedor y empieza a arrancar como una idea, y esa idea se comparte con los cofundadores y se asume ese compromiso con uno mismo, con la empresa, con la idea. La empresa hoy no es nada, es una aspiración, y se empieza a tomar forma, y esa forma empieza a trabajar primero con los socios, después con las familias, con los amigos, con la gente que está alrededor, para tomar ese compromiso. La clave de esta etapa es el compromiso, y es donde, si esta parte no está bien, después es como fundamentos de toda una construcción que está apoyada en fundamentos que no son muy estables. La siguiente etapa es la acción. Cuando pasamos de decir, bueno, ok, voy a hacer esto, aquello, lo otro, me pongo a hacerlo, decimos largar el trabajo que teníamos antes y dedicarnos a full. En algunos casos esto empieza como part-time, pero en algún momento hay que dar el paso full-time y después full-life, porque no alcanza. Ya es muy difícil que te vaya bien haciendo todo, teniendo un super equipo. Mucho más difícil es si no le podés dedicar el tiempo. Como hablamos la otra vez, si podés no dedicar, podés no tener capital, pero si no tenés tiempo, te va a ser mucho más difícil de hacer. No es imposible, algunos casos hay de gente que lo hizo, pero es como mucho más complicado. El siguiente paso es el empuje, es cuando arranca la compañía, cuando las cosas empiezan a funcionar. En la acción teníamos este modelo de MVP, donde probábamos conceptos y armábamos esta especie de sopa de piedra. En el empuje ya las cosas funcionan. Esta primer MVP se convirtió en un producto, y el producto empieza a tomar tracción. En esta tracción que toma nos da confianza, y tal vez nos puede llegar a ser un poco arrogantes, donde empezamos a ver oportunidades por todos lados y nos metemos en todas las oportunidades que hay. Nadie mejor que nosotros para poder capturar esas oportunidades. El siguiente paso es cuando ya nos cometimos varios errores, metiéndonos en cosas en las cuales no deberíamos, y decidimos empezar a matar unidades de negocio, a matar oportunidades, y elegir qué clientes queremos atender, para qué productos, y qué queremos ser cuando seamos grandes. Todavía no somos grandes, pero tenemos como una estructura, y en ese momento se empieza a producir también un proceso de profesionalización, y está este choque que hablábamos antes entre los empleados que eran como parte de esa familia inicial versus los otros que vienen de afuera, que antes no podrían, no se animaban a venir a la compañía que éramos un bolichito. Ahora somos una empresita incipiente que arranca y tiene mucho por delante, con mucho por ganar. Entonces, hay gente que ahora puede venir viendo esta oportunidad de crecimiento, donde todavía no somos una superorganización. Y la plenitud es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. Hablamos de esta metáfora de la guitarra, de las cuerdas de cada guitarra, donde lo ideal es que se genere esa armonía que hablamos varias veces. De ahí viene todo para abajo, es el confort y la vanidad, como la etapa que vimos en el capítulo, en la clase pasada. Y esta es tal vez la más pesada, porque son todos problemas que nos hacen como retroceder. Todo lo que veníamos viendo hasta ahora eran problemas de crecimiento, que se llaman growing pains. Acá es al contrario, ponemos viejos, la compañía se empieza a generar un modelo de achicamiento. Entonces es el momento para pensar en vender la compañía, que es lo que vamos a hablar en la etapa de hoy. Como decíamos, estas etapas son cambiantes. Uno puede pensar en vender la compañía cuando está en la identidad, o antes de la muerte, o después que se murió la compañía también puede ser.
Lo que es más raro es que alguien cuando está en la etapa de plenitud esté pensando en vender la compañía, o sea comprada. Puede haber algún caso de compra hostil, de algo donde a través de la deuda de la compañía o el apalancamiento que pueda tener se consigue comprarle a los inversionistas. Y en algún momento Mercado Libre pasó por una etapa así donde sus inversores decidieron que querían comprar la compañía cuando estaba en plena plenitud, y al final eso no pasó, y por eso hoy Mercado Libre es lo que es, porque en ese momento crítico lograron no vender la compañía. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco esto, cómo es la salida, cómo pensar la salida, cómo es en la cabeza del inversor, y un poco menos vamos a hablar de la cabeza del comprador. Y vamos a hablar de qué pasa después de vender la compañía, cómo sigue eso. Y vamos a tener dos etapas, una donde vamos a ver todo el proceso entero, y por último vamos a ver el term sheet, que es como el documento más importante de esta etapa, para ver qué cosas hay que tener en cuenta. Pero básicamente la clave es poder crear un proceso de bidding, que quiere decir que haya muchos oferentes. Las empresas, vamos a hablar algo de evaluación, no va a ser el foco de esto, pero al fin de cuentas las empresas, como casi cualquier cosa, vale lo que alguien está dispuesto a pagar y por lo que alguien está dispuesto a vender. Entonces, para que eso pase necesitamos tener muchos oferentes y gente sentada en la mesa de negociación donde tengas ofertas para las que puedas elegir. Si no puedes elegir, probablemente no estés obteniendo el valor de mercado, sino estás viendo, alguien se puede estar aprovechando de la capacidad de la simetría de la información, que tenga la oportunidad de poner una oferta. Bidding en inglés es subasta. Y ese proceso de subasta donde cuando tenés muchas ofertas vos podés elegir la oferta que más te conviene, el mejor precio del mercado. Y el precio es una de las cosas que hay que ver. Y lo que vamos a hablar ahora es de un tipo de salidas, que es las salidas de ventas de las compañías a través de un proceso de M&A. M&A quiere decir Merchant Acquisition, es como la industria que se encarga de comprar y vender compañías privadas. Lo ideal sería poder hacer como hizo Mercado Libre, Globant, Despegar, que poder hacer un IPO, es sacar la empresa pública en el mercado. Entonces, de esa forma, no es que alguien tenga que decidir quién va a ser el comprador del 100% de la compañía. Entonces, eso es como muy poco probable que te pase. Entonces, la mayor parte de las compañías se venden en forma privada. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en este proceso de salida. Ojalá pudiéramos tener más compañías que se hagan públicas. Eso generaría un mayor incentivo en el mercado. Pero bueno, esta foto que es muy mala, pero es la foto del lanzamiento de Mercado Libre a la bolsa hace muchos años. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuándo vender la compañía. Ahí, ese cuándo tiene que ver, por un lado, con tiempos internos de los fundadores de la empresa y tiempos externos que pueden ser los del mercado, el segmento, la evaluación de la industria. Y eso es lo que vamos a ver un poco más. Después dijimos que la evaluación de la compañía tiene que ver con lo que alguien está dispuesto a pagar y lo que alguien está dispuesto a vender. Esa sería como la definición más fuerte que hay. Después hay un montón de formas de justificar ese valor que tienen que ver con el valor intrínseco de la compañía, cómo calcular el flujo de fondos descontados, los múltiplos de EBITDA que hay comparando una compañía con otro, el valor estratégico que agrega una compañía a otra. Y después vamos a hablar de enfocarnos un poco más de por qué una compañía, qué es la motivación de comprarle a alguien una compañía. Pero después hay un aspecto muy financiero, que es entender si esa compra tiene sentido económico para el que compra y para el que vende. Y ahí habría que hacer todo un curso de cómo
evaluar compañías y tiene que ver más con finanzas. Y acá lo que vamos a ver es simplemente enfocarnos en la decisión que tiene que tomar el fundador y tal vez el CEO de la compañía que compre, y vamos a dejar de lado todo lo que sería la fluctuación de precios de la industria, los múltiplos que se están pagando, pero hay que tener como referencia que hay toda una metodología para justificar una decisión de management que en mi criterio tiene más que ver con lo que alguien está dispuesto a comprar o vender. Y ahí es donde vamos a poner el foco de esta presentación. El otro tema importante es que en todo este proceso de venta se produce una distracción muy grande de los fundadores. ¿Por qué? Porque el ciclo de venta tarda aproximadamente desde que tomás la decisión de vamos a explorar un proceso de manejo, vamos a explorar una venta, hasta que termina la venta, 1 año y medio, no menos que eso. Y cuando arrancamos siempre tenemos la fantasía de que en 3, 4 meses esto se resuelve y encontramos. Y muchas veces tenés esa sensación de que en 3 meses lo tenés todo resuelto, y son siempre 3 meses hasta que termine el proceso. Pero hoy vamos a desglosar un poco el proceso y se van a dar cuenta que no hay forma que hagas esto en 3, 4 meses y que termine siendo un proceso bastante largo. La otra discusión que hay, o las dudas, es si vender el 100% de la compañía o vender solo el control de la compañía. Probablemente el control quiere decir vender el 51% y tomar todas las decisiones. Probablemente un comprador estratégico nunca va a comprar menos del 100%, solo los compradores financieros, los que están pensando en invertir en una parte de la compañía para hacerla crecer y que la venda, y van a querer que el control de la compañía, si son de Venture Capital, esté en manos del fundador. Si son de Private Equity, van a querer tener el control de la compañía. Pero el foco de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con compradores estratégicos, y muchas veces esos compradores estratégicos quieren comprar el 51% de la compañía como mínimo, y saben que después el problema es cómo mantener incentivos para comprar el resto del 49%. Entonces, cuando sos el fundador y vas a vender el 51% de tu compañía, sabe que cuando quieras vender el 49% no vas a poder tener otro proceso de bidding. Si dijimos que el proceso de bidding desde esta subasta es lo que le da valor a las compañías, que es lo que a través de ese proceso sabes cuánto está dispuesto a pagar a alguien más, vender solo el 49% va a hacer que no haya un proceso de bidding, porque nadie va a querer ser socio, un competidor del que está comprando tu compañía, no va a querer comprar el 49% de su competidor. Entonces, no vas a poder tener ese proceso de bidding, por lo tanto, la forma de vender ese 49% que te queda, la tenés que determinar adelante. Y si vas a hacer todo eso, mi recomendación es vender el 100% y después fíjate cómo podés hacer esa transacción. Cuando yo con mis socios vendimos mi compañía Fox, decidimos vender el 100% y nos pusimos del otro lado del mostrador. Cuando la compañía empezó a seguir creciendo, o nos consultaban para ayudar a comprar otras compañías. Y un emprendedor que tenía una compañía que hacía una network de video en UK, decidió vender el 51% de la compañía y tener una fórmula para vender el 49% restante, porque él creía que su empresa en 2 años iba a valer mucho más. Entonces, vendiendo hoy se iba a perder ese upside. Y eso fue así, porque la empresa empezó a crecer el primer año, pero después esto lo empezó a hacer el 2007, y en el 2008 vino la crisis del 2008 del subprime, que nadie esperaba que viniera, y a fin de cuentas, con esa crisis en el medio, el valor que tenía por vender de ese 49% en los siguientes 2 años, hacía que pudiera
tenía un múltiplo de ventas, por lo tanto la evaluación iba a estar ya fijada por el múltiplo de ventas. Y lo que terminó pasando es que con toda esa crisis, las ventas cayeron y terminó vendiendo ese 49% por debajo del valor que le hubiesen pagado cuando se le compraban el 100%. Esto no hay forma de saberlo, pero es poner una parte más en riesgo. Y después pueden pasar un montón de cosas en el medio que tengan que ver no solo con el mercado, sino con la relación con la empresa que está vendiendo. Por lo tanto, es difícil quedar atado a resultados. Mi recomendación de nuevo, vender el 100% como para poder tener un único punto, y hay montones de cosas que vamos a ir viendo que hay que resolver y que van a quedar pendientes y que pueden crear más valor que simplemente tratar de no vender la compañía. Después, a la hora de vender la compañía hay como dos formas. Una forma es vender los activos de la compañía y otra forma es vender la compañía entera, o sea, vender las acciones de la compañía. La diferencia entre esto es hacer ese tipo de contrato que tenés. Uno es el Stock Purchase Agreement, donde lo que vendés son los accionistas y después cambiás el directorio, lo que fuera, pero después cambiar en otro estadio, versus vender los activos, el producto, la cartera de clientes, lo que tengan. Y la diferencia de uno y otro es básicamente cuáles son los riesgos que está tomando el comprador. En un caso, la transacción puede ser más rápida, si la compañía tiene muchas deudas, o puede tener alguna contingencia fiscal o algo medio complejo, el comprador puede decir, bueno, ok, te compro los activos, entonces determinamos bien, te estoy comprando el equipo, puedo comprar los empleados, el producto y los clientes. Entonces se transfieren esas partes y después queda un problema que tienen que resolver los accionistas y el management. Es, bueno, ¿qué hacemos con toda esta sociedad que tenemos? Y hay que pensar, bueno, a ver, ¿quién se compra el resto de las cosas que quedan? O puede ser que, en el caso, por ejemplo, hicimos una venta, una compañía que se llama Properati, que fue comprada por OLX, y OLX quería solo la parte de Argentina y México, pero no quería la parte de Brasil. Entonces, se estructuró eso en función de lo que él quería, y se terminó haciendo un deal solo para venderle los assets, entre ellos la marca, y lo que quedaba se lo terminamos vendiendo a otro accionista, entonces era como dos deals en el medio para generar eso. Esa es una forma más complicada, pero puede ser hasta más rápida. Y la otra es la tradicional, que es el Stock Purchase Agreement, donde vos vendés toda la compañía. Después, una tercera forma de interés de los compradores es vender comprar el equipo, lo que se llama un acqui-hiring. Hiring es como emplear, es contratar empleados, y acqui viene de acquisition, de compra. Entonces esta palabra que se inventaron los yankees fue acqui-hiring, y es comprar solo para comprar el equipo. Y la cabeza de esto es, bueno, que tengo en el banco, bueno, hay unos pibes que hicieron un producto de fintech, el producto lo voy a tirar a la basura, los clientes no me importan, pero este equipo lo quiero para trabajar y que hagan lo mismo en una unidad de negocios que tengo. Ok, compro la compañía para adquirir ese equipo que ya está trabajando, que sabe cómo funciona, y lo único que me importa es eso, y probablemente por lo único que estoy pagando es por ese equipo. Y antes de entrar en el proceso, que es una parte media larga, vamos a chequear las preguntas. Si los founders tienen por escrito en piedra no vender, la única opción para crecer constantemente es cotizar en la bolsa. Depende, va a tener que ver con los inversores que traigas. Si está bueno que los fundadores no quieran vender nunca, porque es lo que te da confianza de que van a hacer crecer el negocio. Lo que sí, los accionistas tienen que vender en algún momento. Entonces, podés ver que tengas inversores financieros
que, como los fondos, que tienen que devolver su capital en ciclos de generalmente 10 años, por lo tanto en algún momento tienen que vender para devolverle el capital. Esa venta se la pueden dar a otro accionista que entre, y si no, lo más recomendable es que tengas inversores que sean, por ejemplo, family offices, que no tengan un horizonte de venta, que puedan invertir sabiendo que pueden tener 20, 30 años la inversión adentro y que la compañía crezca. Pero es raro que los fundadores hoy piensen en hacer una compañía que van a heredar sus hijos o la siguiente generación. Por lo general, hay montones de motivos por los cuales en algún momento les convenga vender la compañía. La bolsa puede ser una salida interesante, pero no debería ser la única. Y Matías nos dice, pero en caso de dividir los activos, lo que quedó sin vender, ¿por quién es manejado? ¿Y quiénes son a quiénes responde? Bueno, esa es una de las partes que tenés que resolver. Si querés, en el caso de Properati, como ejemplo, lo que hicimos fue vender. El management se fue con OLX, que era lo que más le interesaba comprar a OLX. Y después, el country manager de Brasil trabajaba con uno de los accionistas que tenían, que fue el que terminó comprando todo. El audio, Ariel. ¿Cómo? Ok, no sé si escucho. Pero básicamente lo que pasaba en Brasil es el general manager se terminó convirtiendo en el CEO de esta unidad de negocios, que después terminó haciendo como el spin-off de la compañía y terminó siendo una empresa separada. Vamos a arrancar con el proceso de cómo vender una compañía y qué cosas hay que considerar. Lo primero que vamos a ver es por qué vender la compañía y cómo tomar esa decisión. Y esa decisión hay que ponderarla, por un lado, por factores internos y factores externos, como decíamos antes. Las razones internas tienen que ver con lo que le está pasando al fundador y al equipo, que dicen, ok, tal vez ya es momento de venderlo. Y eso puede ser porque el nivel de energía de los fundadores empieza a caer porque estás cansado, porque lograste un montón de cosas y se te empieza a acabar el hambre. Después puede ser que tengas todos los huevos en una misma canasta, tengas desalineada la riqueza personal del valor de la empresa, tenés todo tu capital en la empresa y tenés muy poco fuera de eso y tenés muchas deudas y demás, entonces sentís que necesitas generar liquidez y esa liquidez puede venir a través de la venta de la empresa. Vos podés sentir que la compañía genera una percepción de fragilidad en el negocio. Nosotros, cuando decidimos vender la compañía, sentíamos que, por un lado, había como un cansancio, pero más que nada sentíamos una fragilidad, sentíamos que todos los meses el número de dinero que teníamos en la calle crecía, teníamos 2 millones de dólares de cuentas a cobrar y 2 millones de dólares de cuentas a pagar, y los meses siguientes ese número pasaba a 2.5 millones y sentíamos que si en algún momento parte de esos clientes no nos pagaban, no íbamos a poder pagarle a los proveedores, era como un castillo de cartas y no teníamos inversores atrás que pudieran sacarnos de ese pozo. Entonces era como un riesgo bastante pesado. Después puede ser que haya una necesidad de consumo familiar donde, no sé, tenés esta diferencia que hablábamos antes de cuánto tu capital está puesto en la compañía, entonces tenés más presión porque tu nivel de vida sube, porque tu nivel de
valor de patrimonio total también sube, pero asumís más costos, o tenés hipotecas, o tenés que tus hijos, crece tu familia, entonces necesitas como más consumo, y eso hace que tengas este problema de percepción de necesidad de generar más ingresos. Entonces buscas alternativas de cash out que pueden implicar vender la empresa o no. Y un ejemplo de esto es lo que hizo Globant. Globant, en cada vez que hacía una nueva ronda, parte de los componentes, de los socios, iban haciendo cash out de la siguiente ronda. Entonces, lo que hicieron fue mantener alineado el crecimiento de la compañía con la entrada de liquidez de dinero de sus ingresos personales. Entonces, era como que en cada ronda una parte de ese dinero lo podían sacar de la compañía y usarlo para mejorar su nivel de vida. Eso fue muy inteligente en ellos y rompe una regla no escrita de los VCs, que es que todo el dinero que entra en la compañía es dinero que entra para el crecimiento de la compañía y no es dinero que va a cash out. Entonces, al poder hacer esto, lograron alinear los intereses de los fundadores con los intereses de la empresa para que la empresa crezca, y sin hacer esto hubiese sido muy difícil que llegaran a hacer el IPO y que hoy valieran lo que vale. Y otra frustración que pueden tener los fundadores es sentir esa incapacidad, sentir que la empresa pasó al confort de la vanidad y sentir como la incapacidad de hacer el turnaround que los haga volver a la plenitud. Eso es algo que se puede hacer, pero requiere como mucho esfuerzo y mucha energía. Entonces, en algún punto tratás de hacerlo, y si ves que no funciona, puedes seguir intentándolo varias veces, pero en algún punto decís, bueno, tal vez no es momento, y tal vez es momento de empezar a buscar una salida. Todo eso hace que todo ese desgaste te genera baja energía y un agotamiento general. Entonces empezás a tener esta necesidad. Y eso pasa por las necesidades internas. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las razones externas. Externas podés ver, por un lado, el mercado, que haya un momento ideal, si querés, para vender, que tenga que ver con el ciclo de vida de la industria, o el ciclo de vida vos ves que todos los años la empresa crece y duplica y triplica el valor, y decís, bueno, cada año me va a costar más duplicar o mantener esa tasa de crecimiento, entonces tal vez tengo que vender antes de que la curva empiece a bajar. Entonces, como no sabes cómo va a ser la curva, vos tenés que vender, las empresas te las vendés pensando en el futuro, te las van a pagar por el pasado. Entonces, como el múltiplo que vos podés llegar a defender tiene que ver con que no se sabe cuánto va a seguir creciendo la compañía, vos tenés que vender antes de llegar al pico, porque cuando llegaste al pico o se empieza a mesetar, la evaluación de la compañía puede cambiar bastante. Y entonces eso es como otro incentivo que tenés para tratar de vender antes de que pase el tiempo. Después, la competencia puede ser brutal y vamos perdiendo ventajas estratégicas. Entonces, cuando sos el líder del mercado, bueno, podés mantenerte siendo el líder del mercado, pero tal vez es un buen momento de vender antes de dejar de ser el líder del mercado. Y todas estas fluctuaciones te hacen pensar de que hay un precio del mercado y un valor, y cuando ese precio es más alto que el valor, tal vez es un momento también que ves. Y lo otro es que sabes que va a venir la próxima crisis financiera en algún momento, que tiene fecha, pero no sabemos cuál es. Y en su momento es como cuando estás en una fiesta y hay que sacar el saco del guardarropas antes de que termine la fiesta, porque si no se arma esta cola, entonces nadie va a llegar a sacar
el saco en ese momento. Entonces, un poco el aprendizaje que tuvimos nosotros fue en el dot-com boom, cuando yo tenía una compañía que se llamaba Solution, habíamos sido súper exitosos en vender un negocio a una compañía americana, pedimos que nos paguen con equity, y un día explotó por razones ajenas a nosotros, explotó esa burbuja, y todo pasó a valer cero, y eso fue en el 2000, y en el 2001 vino la crisis argentina. Entonces, todo esto te va dejando como cicatrices que te dejan marcado. Entonces, cuando arrancamos nuestro siguiente startup, a mi socio Damián le había pasado lo mismo, tenemos como esta marca de decir, esto no nos puede pasar lo mismo de nuevo, puede pasar otras cosas, pero no lo mismo. Entonces cuando arrancamos la segunda compañía, en cuanto la compañía empezó a tomar tracción, sabíamos que en algún momento íbamos a vender y lo tuvimos como un mantra importante, y buscábamos cuál iba a ser ese momento. Entonces empezamos a trabajar con bastante tiempo para pensar ese momento, y lo que nos pasó fue que vendimos en el 2007, y en el 2008 vino la crisis esta del subprime, y sin saberlo vendimos en lo que podría haber sido el pico de ese mercado. Después nos pasó otras cosas, que cuando empezamos a invertir en activos financieros, lo que no perdimos por haber vendido en el pico del mercado, lo perdimos con los activos que compramos, pero esa es otra historia, más de inversor. Entonces vamos a repasar un poco las motivaciones del comprador. ¿Por qué grandes empresas quieren comprar? Y lo que hablábamos un poco en el capítulo pasado es que cuando las empresas empiezan a tener esta etapa del confort y la vanidad, empiezan a ver cómo hay otras empresas más chicas, normalmente, que están tal vez en la adolescencia, o antes en el go-go, en el empuje, que son interesantes para comprar, y muchas empresas grandes crecen por buyouts, que es esta modalidad de crecer cuando tienen esta incapacidad de innovar, que cualquier meta alcanzada en un nuevo mercado parece pequeña en comparación con el gran negocio que tienen, y cómo les faltan incentivos para asumir riesgos en negocios disruptivos. Entonces, cuando pasa todo esto, la salida fácil es comprarse una compañía que ya tenga todo esto. Y lo que vemos es algunas de las motivaciones que pueden tener, tienen que ver con estos objetivos que vemos, que cada uno de estos genera un tipo de deal que podrías tener, desde generar diversificación, transformación, escala y demás. Y en ese proceso lo que hacemos hay un eufemismo que usamos, que es explorar opciones estratégicas. Cuando alguien te dice que esta empresa está explorando opciones estratégicas, básicamente lo que te está diciendo, esta empresa está en venta, pero nadie quiere ir tan directo a contar esto. Y una vez que decidís el camino, lo primero que tenés que decidir es cuál es el número que te va a dejar conforme. ¿Cómo vas a medir en ese proceso qué número estás dispuesto a vender y sobre qué número no vas a vender la compañía? Y está bueno que esta conversación sea algo que establezcan entre los founders, entre los accionistas más importantes, y que puedan tener ese consenso. Una vez que tienen ese consenso, bueno, ahí arranquen todo el proceso, pero no sin tener esto por lo menos claro, porque va a ser lo que los va a terminar de decidir. El primer paso que hay que dar es armar un checklist de todas las tareas pendientes que deberían hacer. Esto es básicamente cómo vestir a la novia, cómo ponerle glamour en ese momento, pero también poner la casa en orden y ver qué cosas tienen que hacer. Me acuerdo que en su momento hicimos una lista que tenía como 27 puntos antes de arrancar, de cosas que deberíamos hacerlo,
mucho tiempo después de vender la compañía, nos encontramos ese papelito y habíamos visto que habíamos cumplido, creo que 26 de los 27 puntos había tenido mucho sentido eso. Entonces, arrancar por ahí me parece que es un punto importante. Otra forma de contar esto es que ponerle el lápiz labial al cerdo. Y eso tiene que ver con reducir al máximo las contingencias y poder maximizar el precio de venta. Pero cuando tomas esta decisión, va a haber muchas decisiones en el futuro que vas a cambiar el razonamiento porque cambian las prioridades. Antes vos buscabas la eficiencia y esa eficiencia podías llegar a asumir algunos riesgos. Bueno, esos riesgos, si se generan potenciales contingencias, te pueden ser mucho más, te pueden pegar mucho más en la evaluación de la compañía. Y si vos tenés una evaluación, vos sos un inversor de largo plazo, no te importa tanto las implicancias en el corto plazo y podés asumir esos riesgos. Pero si estás en el momento de vender la compañía, te va a pegar mucho esa decisión de corto plazo, entonces cómo va a cambiar las prioridades y la forma de hacer las cosas. Entonces, el proceso que tenés que hacer es eliminar las contingencias, en prolijar los números, sacar todos los muertos que puedas tener en los armarios y ver de qué manera eliminar ese riesgo y hacer lo que tengas que hacer para cerrar acuerdos o puedes llegar a tener contingencia de empleados o cosas por el estilo, buscar de qué forma se puedan limitar. Lo que antes podía ser eficiente en términos impositivos, hoy puede convertirse en una contingencia que te cueste mucho y que no haga viable una venta. Hay casos en los cuales esta ineficiencia que puedes llegar a tener o alguna contingencia fiscal que pueda quedarte o la forma que estabas, no sé, operando con sociedades del exterior o generando facturación de un lado o de donde tenías colgados los empleados, o que tengas empleados que te facturen, puede hacer que sea una contingencia que te reste precio, pero en algún punto, si hay muchas desprolijidades, puede ser un caso en el que el comprador diga, bueno, no te compro, entonces todo lo que tenés, lo que pensabas que ganabas en eficiencia, lo terminas perdiendo en que el comprador no entra directamente. Entonces, después de esto, lo que haces es pensar en maximizar el precio de ventas y no necesariamente en productos o en largo plazo o en el crecimiento o en ganancias. Muchas veces, si vos pensás en el largo plazo, lo que haces es trabajar en generar, en invertir en investigación y desarrollo, tener equipos de cosas que son completamente ineficientes en el corto plazo, pero que pueden descubrir el nuevo ciclo que te dé una ventaja estratégica en muy largo plazo. Si vos estás pensando en vender la compañía, normalmente empezás a mirar, a recortar todo eso que es gasto de hoy y que no genera el producto del futuro. Entonces, probablemente no lo hagas hasta que tengas el comprador, pero una vez que tenés el comprador, toda esa parte se eficientiza. Y cuando decimos esto de eficientizar es tratar de maximizar el precio, y esto es pensar en el corto plazo. Entonces, lo primero que tenés que hacer, o lo segundo después de armar ese listado, es armar lo que se llama el Universal Buyer List, que es básicamente la lista de todas las personas, todas las compañías que crees que podrían ser tus compradores naturales. Y esto es algo que tiene que hacer el fundador y no es medio indelegable, porque vos conoces mejor que nadie tu compañía, sabes la industria, sabes quién puede estar interesado en comprar tu empresa y quiénes son las personas para las que te gustaría trabajar con ellos y quiénes son las compañías que no te gustaría trabajar. Entonces, hay tres tipos de compradores potenciales y
tipo de valor que vos podrías crear en ese proceso de adquisición. Entonces, para armar esa lista hay como 3 categorías en las cuales podrías pensar. La primera son compradores estratégicos, gente con el mercado, pero tal vez sin el producto, sin el equipo, la base de clientes, que pueden ser gente que estén ajenos a la industria en la que vos estás y con comprarte a vos se llevan todo, se llevan una base de clientes, un negocio que no conocen, una propiedad intelectual de un software, o una forma de operar. Este sería como el target ideal, no sé. En nuestro caso, nos terminó comprando Fox, que Fox no hacía nada en marketing digital, pero tenía un montón de clientes de televisión por cable, de publicidad online, de relaciones con agencias de agencias publicitarias, con un montón de clientes, de relaciones directas con clientes de publicidad, y les vendía otro producto. Entonces, nosotros, el producto que lo que se terminó llamando después .Fox Network, era simplemente agregar una unidad de negocios que generaba revenue, que tenía un montón de sinergias. Y eso es lo que tiene, es una parte donde podés agregar valor. Otros compradores estratégicos, como la segunda categoría, son gente que tiene el mismo mensaje, la misma industria, el mismo know-how, y vos le podés agregar, no sé, la región. Entonces le agregás o más clientes o le generás eficiencias. Estos tipos de compradores tienen como menos disponibilidad para pagar, porque no es que están pagando un premium por un conocimiento de la industria, porque ya son tal vez los líderes de la industria en otro lado. Esto es cuando viene Groupon y se compran las cuponeras locales. El negocio lo conocen perfectamente, es más, te pueden enseñar, o Gympa, comprándose las empresas que hacían suscripciones de gimnasios, por ejemplo, Sin Rutina era la empresa que se terminó comprando, que hacía lo mismo, ese mismo modelo de negocio, donde viene esto, el múltiplo que están dispuestos a pagar es menor, porque lo que agregan son clientes de mercado, están comprando concretamente tiempo, ¿no? Y después hay la tercera categoría, son inversores financieros, que básicamente pueden ser inversores de private equity o family offices, que están comprando pensando en el múltiplo, en darse vuelta y después hacer que la empresa crezca más, o poder comprarlo para meterlo con algún negocio de la familia, pero van a estar pensando muy en comprar en función del precio que compran, con una necesidad de generar un retorno y después poder venderlo y darle liquidez. Son como inversores más tradicionales. Y en cada uno de estos oferentes tienen diferentes objetivos financieros y estratégicos, y el proceso de creación de valor de cada uno de ellos es lo que tenés que tener en cuenta. ¿Cuánto valor le vas a crear a cada uno? Porque esa va a ser la capacidad de pago que tengan. Si vos podés determinar, bueno, a este le creo valor porque esta industria no la conoce, le aporto una región que no conoce, le aporto un negocio que va a crecer de determinada manera, tiene un sentido. Otro puede decir, bueno, este negocio, con todos estos activos que tengo, lo inserto acá y le sumo los clientes que tengo, le sumo los clientes de otras cosas y termino creando más valor para todos. Entonces, cuando ves dónde se generan esas sinergias, es donde más valor va a estar dispuesto más valor creas, y por ende tenés más chance de poder capturar más valor de ese punto. Entonces, a la hora de mapear a estos clientes y armar este Universal Buyer List es como lo que tenés que pensar. Después, mucha actividad de M&A está relacionada con el tamaño de capital
del mercado de capitales que está atrás de esos. A nosotros nos pasó haber conseguido bastante rápido que una empresa que cotizaba en la Bolsa de Francia se interesaba por nosotros. Cuando llegó la oferta que nos hicieron, fue una oferta bastante decepcionante, y tenía que ver con los múltiplos que pagaba, a los cuales cotizaba esta compañía, en los cuales no era muy eficiente, por lo tanto, su capacidad de pago terminaba siendo en función de ese múltiplo que generaba ahí. Y el mismo negocio, en un mercado como el de Estados Unidos, tenía un múltiplo mucho más alto, entonces permitía que la oferta que pudiéramos recibir estuviese mucho más alineada con nuestras expectativas. Lo siguiente que tenemos que pensar es, bueno, si vamos a necesitar un banquero de M&A o no. Esto en general es bastante debatible, especialmente cuando los emprendedores terminan encontrando a ellos rápidamente, alguien se les acerca con la potencial interés de comprarlos. Entonces, existe este debate. Para mí es un no-brainer. Estos banqueros de M&A agregan un montón de valor, y conviene tenerlos, pero no, es una decisión personal. Vendimos compañías con esos banqueros y sin esos banqueros, y muchas veces los abogados, en los casos que no hay banqueros, los abogados tratan de tomar ese rol, pero es como distinto el rol del abogado del rol del banquero. Entonces, contratar a ese banquero de fusiones y adquisiciones, ese negociador, si lo vas a hacer, se recomienda hacerlo lo más rápido posible, que alguien se ocupe de esa negociación, que habíamos dicho que esto es un proceso que genera muchas distracciones. Tener a alguien que esté 100% dedicado a eso hace que funcione. Y después, para vos probablemente sea el primer deal que vas a hacer de M&A, y para el banquero sea uno de los 2 o 3 deals que va a hacer en el año, y ya tiene como gente que tenés que contratar que pueda tener años de experiencia y que hayan tenido muchos. Y vos no podés tratar de asumir ese costo de aprender en el único deal que vas a tener. Para vos va a ser el deal más importante, y tratar de aprender o cometer errores, esos errores te pueden salir muy caros. Así como tenés que entender cuáles son los problemas normales y los problemas anormales de cada etapa, bueno, también hay cosas que son normales y anormales en este proceso de venta, y poder entender cuáles son esos casos son los que ese banquero te va a transmitir esa experiencia. Y en algún punto, el valor más importante que para mí agrega ese banquero es poder llegar al punto de la negociación donde vos tirás del hilito y ese hilo se corta. Y cuando llegas a ese punto, sabés que llegaste a un punto donde la otra parte, llegaste al máximo valor que alguien está dispuesto a pagar. Y esto es donde es un poco un arte y un poco una técnica que necesitas tener. Y cuando el banquero tiró de la piola y la piola se cortó, ahí es donde tenés que volver a la mesa de negociación y echarle la culpa al banquero y decir, ¿cómo traje a este pibe a la negociación? Discúlpame, lo corremos, volvemos a generar la relación, le das la mano y sabes que llegaste al punto límite aceptable de esa relación. Pero si no llegaste a ese punto donde sentís que se cortó el hilito, probablemente estés dejando dinero arriba de la mesa. Y la otra cosa que es importante es que vos no querés tener una negociación hiper dura que destruya confianza con el que va a ser tu jefe después que cerraste la compañía, y que va a ser tu jefe por los siguientes años. Entonces, si vos tenés una actitud muy agresiva, vas a
dilapidar esa relación de confianza que tenés que establecer de ahora a los próximos años. Y por otro lado, tampoco querés dejar dinero arriba de la mesa. Entonces, para eso está el banquero y genera un valor en ese punto. ¿Cómo te cobra un banquero? Bueno, te cobran con un retainer, un success fee, y hay otros gastos más que puedes tener. El retainer, por lo general, se lo puedes negociar, que se educa de los fees, pero normalmente es algo que está dependiendo del monto de la transacción en varios miles que vas pagando todos los meses. En Argentina, en general, lo que se usa es, no sé, te puede costar $3.000 a $5.000 por mes durante 6 meses o durante un año, depende, eso es algo que vas a ir negociando. Ese fee te va a servir para pagarle todos los gastos, el costo de oportunidad y no que gane dinero, sino simplemente que cubra costos y que pueda estar enfocado. O por lo menos así debería ser. Después tenés el success fee, que esto es la parte negociable, y por lo menos lo que tenés que buscar es generar incentivos, y esta es una estructura tradicional, y después hay un modelo donde tenés una escala Lehman, una escala doble Lehman, y después la otra forma es el método más alineado, que es el que me parece que deberías tener. La idea del Lehman y el doble Lehman es básicamente cobrar por cada $1.000.000 que vas teniendo, y a medida que vas cobrando, vas ganando más, ese porcentaje se va reduciendo. Mientras que el método de alineación es lo que me parece mucho más inteligente, es fijar un valor por un monto mínimo y que vaya subiendo el porcentaje de cada $1.000.000 adicional que vas generando. De esta manera vos lográs que el banquero tenga incentivos en sacar hasta el último dólar extra que pueda tener. Después vemos cómo se calcula la compensación del total de compañía versus otros activos que puedes llegar a tener, porque en esa transacción te pueden pagar con equity de la otra compañía, con tapitas de Coca-Cola, con lo que fuera, más allá de dinero. Y básicamente el rol de ese retainer es poder generar cubrir los costos, generar commitment, y después tenés otros gastos que puedes tener, que es si vos querés salirte antes o cubrir los gastos del transporte o otras expensas que pueden tener. Básicamente con eso vas a generar valor. En mi caso, estos banqueros generaron, me crearon valor de más del 25% del valor de la compañía, de lo que estábamos dispuestos a pagar. Cuando fueron haciendo la negociación, lograron crearnos más valor de lo que estábamos dispuestos. Por lo tanto, si bien le terminamos pagando una fortuna, nos sentimos que esta plata estuvo bien gastada. El siguiente paso para preparar el material es salir a preparar todo el material para salir al mercado. Esto parece fácil, pero nos va a llevar mucho más tiempo del que creemos, y por lo general tendemos a pensar que es una tarea que tiene que hacer el banquero, pero en la práctica es algo que terminamos haciendo nosotros. Es parte de las tareas que tiene que hacer el banquero, y el banquero lo va a ir reformulando, y probablemente las primeras versiones las hacemos todas nosotros, y después termina algo hecho donde hay un híbrido entre lo que pensaba hacer el banquero y lo que terminamos haciendo nosotros. Y este deck que tenemos que hacer, básicamente hay dos piezas que hay que trabajar, dos piezas del material. El primero es el deck. Ese deck es un blind deck, a diferencia del deck que usamos de pitch para buscar unos emprendedores, para buscar capital. Y blind quiere decir que básicamente no va a estar
no va a haber el nombre de la compañía, el logo va a ser el logo de los banqueros, y todo esto lo que busca es evitar rumores de ventas, que lo va a haber igual, pero por lo menos tratar de minimizarlo, y que eso no haga ruido entre clientes, empleados, o que afecte el nombre de la empresa. Lo segundo que hay que armar es un data room. Ese data room básicamente tiene que tener todos los proyecciones, todos los financials de la empresa, pero después tiene que estar cada factura emitida, cada factura recibida, todos los balances, cuentas de bancos, sociedades, actas. Usualmente hace falta, si no tenés las cosas muy prolijas, en ese momento viene un ejército de gente a escanear documentos en la oficina, y eso hace que alguien en la oficina pregunten qué está pasando acá, nunca pasó esto, y la excusa normalmente suele ser, bueno, los inversores están pidiendo la auditoría de no sé qué cosa, y más o menos pasa eso. Además, todo este proceso se empieza a hacer, es como la preparación antes de que haya un due diligence formal. Entonces, vos preparás todo esto, y el que en la comunicación el que se va a enterar de este proceso va a ser el CFO, que va a tener que prepararse todo, por más que si el CFO no es uno de los cofundadores, es como de los primeros que se termina enterando de ese proceso. Después nos queda salir al mercado, y ese salir al mercado es, tenemos los materiales, definimos, bueno, tal día empezamos a comunicar a los potenciales compradores que están en el Universal Buyer List, que esta oferta. Entonces, en algunos casos es de fundador a fundador, llamás y decís, mirá, estamos explorando opciones estratégicas, y me gustaría saber si te puede interesar, ver qué podemos hacer juntos, bla, 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 bla. Si hace falta, te mando un deck, te cuento cómo está la compañía, si te interesa. La otra parte es cuando no tenemos relaciones, viene el banquero haciendo cold calls, puede ser a compañías que conoce o a compañías que no conoce. En mi caso, el 95% de las empresas que trajimos, que en ese Universal Buyer List, las pusimos nosotros, y 2 de los 4 oferentes que tuvimos los terminó trayendo el banquero. Por lo tanto, también creyó, acrecentó el valor. Y lo más importante de todo es que el que nos terminó comprando era alguien que nosotros no teníamos en esa lista. Después hay que ser... después va a seguir el proceso de compra, pero hay que empezar a armar esto de ser más activos en la industria, empezar a trabajar en las redes sociales, en los blogs, en las conferencias, a hablar, ser speaker, liderar esa industria, y eso es algo de lo que hay que poner mucho más esfuerzo ahora, porque es parte de lo que te va a incrementar el precio, y te va a atraer gente que tal vez no te tenía en el radar, pero es parte de ese marketing que hay que hacer. Y va a ser un proceso de muchísimas reuniones, con algunas segundas, terceras reuniones, viajes específicos para ver una empresa, conocer a sus CEOs, al board. Una de las compañías que vimos, terminamos viendo a las sociedades, a los fundadores en 3 ciudades distintas, después nos juntamos, viajamos para presentarle a todo el board, y finalmente hicieron una oferta que terminó siendo la peor de todas, y muchas otras veces ni siquiera llegan a hacer una oferta. Entonces, es como un proceso largo de muchas reuniones, en algunas salís entusiasmadísimos porque crees que estos sí son, y te empezás a imaginar cómo sería trabajar con esta compañía o ser en ese proceso. Y por otro lado, ves que después las cosas no avanzan y te frustras, entonces es como un sub y baja. Y hay un proceso de seducción con todas las entrevistas, y lo más difícil es evitar las preguntas relacionadas con el deal. Entonces, donde la respuesta oficial que vos tenés que dar es, yo te puedo contar sobre la empresa, el producto, los clientes, las transacciones, pero si querés hablar de la transacción específica, lo tenés que hablar con el banquero. El precio al cual estamos dispuestos a vender,
las condiciones, si nos vamos a quedar 3 años, 5 años, 4 años, 2 años, si vemos el futuro nuestro en la compañía, sí, nosotros te puedo hablar de lo que veo, del fit que podemos tener y las sinergias que podemos crear, pero el deal, háblalo con el banquero. Y lo que tenés que decir es, yo nunca vendí una compañía y por eso contratamos a ellos que su trabajo es vender la compañía. Y esa es como una parte súper complicada. Después, a la hora de la negociación, el precio no es lo más importante, es tratar de entender cuál es la forma en que creas valor, el modelo en que vas a capturar el valor, el escrow que vas a tener, el periodo de bloqueo, del lock-in, cuánto tiempo tenés que trabajar en esa compañía para asegurarte que si algo sale mal, cómo se manejan las contingencias, cuál es la definición de materia. Son cosas que vamos a ver después en el punto, pero el punto más importante es, en toda esa negociación, uno le pone mucho foco al precio, pero el precio es una de 20 cosas que hay que negociar. Y el laburo del banquero termina cuando firmamos un term sheet. Un term sheet que puede ser non-binding, o sea, que no lo obliga al comprador, al comprador a comprar la compañía, ni te obliga a vos a venderlo. Pero simplemente es poner los términos de un deal en una hojita, en 2 o 3 hojitas, y estas 2 o 3 hojitas después se va a terminar convirtiendo en un contrato de 500 hojas, o varios, tal vez, si son varias sociedades. Pero el trabajo del banquero termina cuando ese punto está cerrado. Y lo más importante, la lección más importante que entendí de este proceso es que el valor del banquero es tratar de convertir cada uno de esos temores que tiene el comprador en hitos o milestones positivos que van a cambiar el futuro, y si cumplís eso, atarlo a un incentivo monetario. Cuando hizo eso, nuestro banquero fue el que logró crear ese 25% más del valor con esa táctica y la negociación de compra. De esa forma, todas las preocupaciones que tenía el comprador se terminaron transformando en objetivos con incentivos, y eso creó un montón de valor para todos. Después, lo importante es poder sincronizar las ofertas para generar este modelo de bidding. Las empresas tienen que tratar de mandarnos estos term sheets más o menos simultáneamente, y eso es también como un arte de lograr esa sincronía. Y en algunos casos algunos no vas a poder, entonces vas a tener que decidirte si lo dejas de lado en el proceso y te imaginas cuánto va a ser la oferta que podría tenerlo, o cómo lo vas a manejar. Y en general todas estas ofertas, como decíamos antes, son non-binding, quiere decir que no están atadas a que tenga que ser un contrato que estén obligados a cumplirlo. Y eso le da más leverage al comprador. Y después hay que elegir un comprador. Antes de devolver firmado tenés los term sheets y tenés que elegirte por una oferta, y podés decir, bueno, mejorame este punto, este otro. Y en algún punto dicen, bueno, esta es la oferta final, te la mando, fíjate si la aceptás o no, te quiero el DIVID. Y ahí tenés que elegir el comprador, y ahí tenés que pensarlo en función del largo plazo, cuál es la mejor historia que querés crear, qué significa, cuál es el significado del éxito que querés transmitir. El precio no es el criterio más importante, como dijimos antes, comprender quién te quiere comprar, cuál es el valor que vas a crear. En nuestro caso llegamos a recibir 4 term sheets, en realidad 3 term sheets, pero 4 ofertas. Una no llegó a ser un term sheet por cuestiones de tiempo. Una era una compañía canadiense líder que nos usaba se estaba comprando Latinoamérica como un mercado, pero tenía el mismo negocio y no le agregábamos nada.
más que el mercado. El otro era un inversor financiero que era el que quería consolidar varias compañías y hacer un IPO. Ese fue el que pagaba más, pero no nos gustaban mucho las personas que manejaban la compañía y no entendíamos muy bien cuál era el proceso que querían armar. En la práctica, varios años después no hicieron ese IPO. Y después había una empresa americana que arrancó con nosotros más o menos en la misma época, pero ellos crecieron, como estaban en otro mercado mucho más importante, crecieron como 3 veces más rápido que nosotros. Siempre nos veíamos, volvíamos diciendo que nos parecía que éramos muy lentos, como más tontos que ellos, tratando de armar eso, pero en la práctica creo que era el mercado en el cual tenían. La idea de ellos era comprarnos a nosotros y después buscar, o fusionarnos y después fusionarnos con otra compañía más israelí y armar, que dominaban Europa y armar un $1 billion company para poder salir a la bolsa, una cosa así. Ese era el plan. Y ese era un plan que nos tentaba, a mí me tentaba mucho. Y por último apareció Fox, que fue el último en entrar, que fue el que terminamos optando por la compañía, que usó la segunda mejor oferta. Y la otro proyecto de este IPO, al final en la práctica no se hizo y estuvo bien haber elegido a Fox, por lo menos eso fue lo que sentimos. Entonces una vez que firmás ese term sheet, ahora tenés que elegir un abogado. Y el abogado correcto puede ser distinto en función de la empresa que elijas. A nosotros nos sirvió mucho encontrar a un abogado que había hecho varios deals con Fox. Entonces sabía cómo priorizar los problemas y cómo va a trabajar ese equipo con otros equipos. Y bueno, acá probablemente necesites un equipo que sea el que lidere toda la negociación y después necesitas un segundo equipo de abogados que se puedan ocupar de las jurisdicciones de cada uno de los países que tengas. Y si creías que a los banqueros les habías comprometido mucho dinero, espera que te llegue la cuenta de los abogados. Normalmente te conviene cerrar un valor fijo, porque este proceso también va a ser súper oneroso y ya estás en un momento donde no podés entrar a piscotear en ese proceso. En paralelo de negociar el contrato, que es convertir estas 3 hojitas en 500 hojas, tenés que arrancar el proceso de due diligence. Ahí hay que también pagarle un estudio contable, idealmente una Big Four. Pero más que nada, lo importante es que puedas tener tu estudio de contadores que se meta y que tengan un buen incentivo para cerrar el deal, que tengan un success fee, que obviamente no va a hacer nada al lado de lo que le pagaste al banquero y a los abogados de afuera. Pero bueno, es importante que ese due diligence esté preparado y tratar de mantenerlo en secreto con cualquier excusa para que los empleados no detecten que está pasando todo eso. Y en el medio vas a terminar haciendo como un máster en Derecho en términos legales, en definir, en aprender qué son los tipos de contingencia o términos como sandbagging, goodwill o cosas así que al principio no sabes ni de qué se trata y después, como estás poniendo toda tu compañía en eso, terminas aprendiendo un montón de cosas como parte de ese proceso. Lo importante de todo este proceso es mantenerlo en silencio hasta firmar el contrato. Vos hasta ahora lo que tenés son 2 hojitas firmadas que no representan, que no son binding, no son atadas a nada. O sea, la comunicación es súper crítica y necesitas que toda la compañía siga creciendo, porque en todo este proceso los fundadores están súper desenfocados, todo es una distracción y se tienen que gestionar las expectativas e ir comunicando todo ese proceso. Hasta que un día firmás ese contrato y formalmente vendiste la compañía. Y acá normalmente hay diferencia entre lo que es el signing versus el closing. El signing es, firmaste el contrato. La compañía se va a cerrar, el deal se va a cerrar cuando venga una etapa después, que es
normalmente puede haber casos donde se firme, se haga el signing y el closing simultáneo, pero en general el comprador se reserva ese derecho de decir, bueno, lo tiene que aprobar el board. Y en mi caso, el board, el que me terminaba comprando la compañía era el CEO de Estados Unidos, de la parte de telecomunicación, de televisión y medios, pero el board approval lo tenía que firmar Rupert Murdoch. Y Rupert Murdoch en ese momento se estaba comprando MySpace, que era una compañía que competía con Facebook, que en ese momento era más grande que Facebook, y valía como 100 veces más o más de lo que era nuestra compañía, y todo el foco estaba en esa negociación. Entonces esto era entre café y café. En el board meeting tenía que firmar el resolution del board de la compra de nuestra compañía, que para nosotros era súper importante. Pero después, además de esa firma, hay un montón de otras cosas que pueden ser que el due diligence inicial requiera una nueva tarea, un nuevo due diligence, o verificar algún tema, o aprobaciones de reguladores, de antimonopolio generalmente, o de alguna cosa en el medio. Después que hiciste el closing, efectivamente vendiste la compañía, ahora hay que hablar de, bueno, ¿cómo se va a comunicar a la compañía, a los empleados de ambas compañías, al mercado, a la prensa? Y es como la otra parte que después hay que tener cierto cuidado. Y después, el próximo día, ¿qué pasa cuando terminás de vender la compañía? ¿Cómo es volver a trabajar a una compañía que fundaste pero que después ya no es más tuya? Normalmente todas las compañías tienen como política de no interferencia. Entonces lo que te dicen es, bueno, la compañía la vas a seguir manejando como siempre, independientemente, y después vamos a ir viendo cómo las compañías se empiezan a integrar. Pero en general eso no pasa, o pasa en los primeros meses donde estás con todo el entusiasmo de haber vendido la compañía. Y después empiezan a generar primero temas de compliance, después políticas de recursos humanos, cada vez que tenés que empezar a contratar gente o que cambiar incentivos, cualquier cosa vas a tener que empezar a preguntar cuál es la otra cultura, cuáles son las nuevas reglas que tenés que tener. Y lo importante es tener como alineados los incentivos. A vos te falta todavía probablemente cobrar mucho del dinero que tengas, y tenés el compromiso de trabajar 2 o 3 años. Después vamos a ver cuánto es el estándar y cuánto podés negociar. Y quedan como earnouts y milestones y un montón de cosas que están por cobrar. O sea, tenés claramente la zanahoria muy, muy adelante para poder hacer esa transición. Pero acá se genera así, normalmente un momento de frustración o decepción de lo que esperabas que sea este momento y lo que termina siendo. Y en algunos casos, algunos emprendedores terminan saliendo antes de lo que se comprometieron, y tal vez dejando dinero arriba de la mesa, por lo menos si está bien el acuerdo, tendrías que estar dejando dinero arriba de la mesa. Y la idea es alinear estas salidas si necesitas salir antes con el comprador, y ver cómo trabajar esto. Lo importante es poder transferir toda la compañía y que la compañía pueda operar sin vos o sin los fundadores. Ese es como el objetivo. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en el term sheet. Venimos un poco atrasados, entonces vamos a hacerla lo más rápido posible. La sincronización de ofertas es igual a que cuando buscas inversión. Sí, es parecido, pero es más delicado porque no es tan post populi que estás buscando
esto. Súper ilustrativo en esta fase, ¿cuál suele ser el rol de los VCs que invirtieron previamente en la compañía? A ver, los VCs suelen hacer mucho de este rol de acompañamiento que tiene que hacer el banquero, de entender, de ayudar a transmitir qué cosas son las normales de las no normales, y normalmente el VC no reemplaza al banquero. Laila también nos pregunta, y sobre el punto que mencionaste antes del cash out parcial de los founders en rondas, ¿has visto cash outs desde alguna serie en especial, series A, series B? Sí, hay series A. Series A es más difícil porque la compañía tiene mucho menos capital y las rondas son más chicas, pero a partir de series B en adelante es muy aconsejable tener esta alineación de intereses. Riverwood, por ejemplo, es un inversor de series B en adelante, lo usa mucho y lo tiene ya, no tiene este mantra de todo el dinero es cash in y lo permite. El balance está en encontrar un momento donde el emprendedor tenga como una liquidez adicional para mejorar su estándar, pero no como para comprarse una Ferrari, ¿no? Ese es el punto. Entonces, vamos a seguir. Dijimos que las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar y por lo que alguien está dispuesto a vender. Y en este momento, en general, en procesos de M&A se genera una simetría de intereses en la negociación. Para vos es el deal de tu vida y como salga va a implicar un montón de cosas para vos. Y por eso le vas a poner un montón de tiempo y detalles en leerte cada punto de un contrato de 500 hojas de compra y poder entender lo que es, y por eso ahí terminas haciéndote tu posgrado. Para los compradores es una transacción más y en algún punto no van a empujar tanto como vas a empujar vos. Y en el mejor de los casos eso impacta en el bonus de la gente que está tomando la decisión, pero no le va a la vida como te va a vos. Es una vez más, es la diferencia entre involucrarse como el chancho o comprometerse como la gallina. Y esto tiene implicancias en que tenemos que regular nuestra ansiedad, aprovechar esa energía para repasar en detalle cada detalle del deal y del contrato, pero eso que juega a favor también puede jugar en contra en este manejo emocional que podemos tener. Y antes de meternos en el term sheet, vamos a ver los 5 libros de esta semana, los últimos 5 libros, que tienen que ver con negociación en algún caso. El primero es este de negociación, se llama Never Split the Difference. Creo que lo habíamos mencionado cuando alguien preguntó antes. Es de un profesor de Harvard que fue también negociador de rehenes en el FBI. Y básicamente tiene como 8 capítulos, cada uno con diferentes técnicas de, por ejemplo, mirrors word selectively, es repetir las cosas que está diciendo como para fijar la atención, y un montón de cosas. Está muy bueno. Si quieren también este curso, se puede hacer online en HBX, que es la parte de educación vía internet, y está disponible para hacerlo con el mismo profesor. Está muy bueno. Otro profesor que tuve en HBS se llama Deepak Korra, y es uno de sus libros es Negotiating the Possible. Tiene otro libro que se llama Negotiation Genius, pero este me gusta más. En este libro la idea es romper con los conflictos y resolver problemas sin enojarse. Con frecuencia negociar es difícil porque parece que estamos negociando lo imposible y las personas se ponen a la defensiva y tenés que usar un montón de recursos. Pero básicamente hay 3 áreas que dice que el primero es el poder de enmarcar la conversación, tratar de hacer el framing de qué cosas estás negociando. Y el segundo es trabajar sobre el proceso de negociación, cómo ofrecer soluciones donde
vuelvas con 2 o 3 alternativas y no una sola donde puedes quedarte estancado. Y buscar el poder de la empatía, tratar de ponerte del otro lado, entender cómo la otra persona va a buscar las soluciones. Es como la versión moderna de los clásicos libros de negociación de William Ury, que es si de acuerdo obtenga el sí o sobrepóngase el no. Es como la evolución, esos son como un poco más clásicos, y esto tiene como otras alternativas. El tercer libro es Go Tech o Go Extinct, que es de Paul Casas. Y me parece interesante porque cuenta cómo hacer M&A del otro lado del escritorio, cómo hacen las empresas grandes para innovar comprando compañías de tecnología. Y lo interesante también que es la visión del libro está escrito por alguien que hace como banqueros de M&A. Entonces, me pareció que tenía bastante sentido sumar esto. El cuarto libro se llama The Term Sheets, y me pareció interesante agregarlo porque cuenta la historia de una startup desde que nace hasta que se vende, pero es una novela. Entonces, si querés leer algo distinto y no te gustan los libros de negocios, la estructura, acá te cuenta un pibe que armó una compañía y cómo se la terminan vendiendo, y todas las cosas que pasan en el medio. Es súper entretenida y terminas aprendiendo más cosas de ese proceso de otra manera. Y el último libro se llama Boulevard de Broken Dreams, que es de otro profesor que tuve en HBS, que me parecía interesante agregarlo porque habla de políticas públicas y por qué fallan esas políticas públicas que cuando tratan de incentivar el emprendimiento. Y esto tiene que ver con un poco el día después de los emprendedores, que cuando después quedas el ciclo de cerraste la compañía y vendiste la compañía, probablemente una de las cosas que te puedes preguntar es, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a armar otra compañía y ser un serial entrepreneur, me voy a dedicar a hacer inversiones y voy a ser un VC, o me voy a pasar al sector público a tratar de arreglar este país y el mundo y la región a través de los emprendedores, que puede ser un buen plan. Bueno, acá hay un montón de reglas, de cosas que trataron de hacer en otros países para incentivar el ecosistema emprendedor, y por qué no fallaron, por qué fallaron, y las pocas que no fallaron, básicamente porque... pero está buenísimo porque deberían leerlo, no sé, todos los que hicieran programas como Corfo en Chile, o INADEM en México, o Impulsa en Colombia, que muchos de los errores que están puestos ahí no están corregidos. Entonces, vamos a revisar por último la estructura del term sheet. Y estamos retrasados, creo que nos vamos a quedar unos minutos más, si pueden, para poder pasar esto. Lo primero es definir si el deal es una compra de activos o un SPA. Lo segundo, que eso ya hablamos un poco antes, lo segundo que necesitamos es definir si es la compra, cuál es el precio y cómo va a ser los modelos de valorización de las compras de la compañía. Y lo que conviene hacer es atar a un precio con un número y después poder determinar algunos otros factores en base a múltiplos, suele ser algo que funciona. Y después puede haber otros ajustes como el capital de trabajo, el pago de milestones o de hitos que puedas lograr, y si logras tal hito se transforma en eso, y una parte de eso puede estar en earnouts, que earnouts es básicamente el futuro, pero todo esto forma parte del componente del precio. La otra parte importante es la estructura de pago, cuánto de ese dinero va a ir al cierre, cuánto se va a generar en cuotas qué, trimestrales, semestrales, anuales, si va a haber un escrow, un escrow, vamos a ver un poco más, que es un escrow es cuando el que compra le gira todo el dinero a un tercero, y ese dinero
va a estar esperando a que se lo paguen en medida que no haya ninguna contingencia, que haya las cosas que definiste que, no sé, los clientes son tus clientes, que no haya nadie que venga al día siguiente que bendice la compañía y decir, a mí me debían tanto dinero y no quedó registrado en ningún lado. Todas esas potenciales contingencias van a estar cubiertas por este escrow, que lo que hay que determinar es cuál va a ser el porcentaje. Normalmente es el 20-30% de la compañía queda en este escrow y te lo van a dar en 1 o 2 años a medida que se vayan generando cosas. Y después va a haber ajustes por contingencias. Cualquier cosa que sea extraordinaria o haya que pagar algo o tengas un juicio con un empleado que te corresponde pagar a vos, se va a pagar con el escrow y lo que quede del escrow te lo van a devolver a vos. Pues están los earnouts, que es básicamente un componente variable que es de la venta futura. O sea, si la compañía sigue creciendo, vos podés tener un porcentaje del precio atado a este earnout. Las ventajas de esto es que podés cobrar un poco más, el precio se sube un poco más. La desventaja es que muchas veces vos no vas a poder interceder mucho en estos earnouts y las decisiones que te van a afectar a tu earnout las va a terminar tomando otro. Por lo tanto, si podés eliminar los earnouts y que simplemente fijar un precio donde no tengas ese conflicto potencial porque alguien tomó una decisión que hace que vos no puedas cumplir tus earnouts. Si es una buena compañía, te van a terminar pagando igual los earnouts. Y si es una mala compañía, va a ser un conflicto que vas a tener. En cualquiera de los dos casos, va a terminar siendo injusto para alguna de las dos partes, por lo tanto, en alguna medida. Entonces, si puedes eliminar, no tener earnouts sería como mucho más sano. La otra parte más importante del term sheet es definir cuáles son los límites de indemnidad. ¿Cuáles son, de qué cosas te vas a hacer cargo vos? ¿Cuál es tu responsabilidad? Si hay un límite en tu responsabilidad por algún incumplimiento de representaciones después del cierre. Y algunas te las vas a tener que comer sin chistar, como es que no haya problemas, no tengas juicios con empleados en los cuales vos hayas hecho algo, o de accionistas que puedan aparecer, o alguien que venga con un pagaré firmado por vos en el futuro. Eso son como incuestionables que te corresponden a vos. Pues hay otros que terminan siendo como más grises, si se pierden clientes o un cliente importantísimo que representa una parte importante, y un día después que terminaste de vender, la compañía dice, no, yo con esta nueva empresa no trabajo, entonces se vuelve un problema. Después hay otro punto, es el momento de exclusividad. Vos vas a decir, una vez que firmé este term sheet, hasta que no tenga el contrato firmado, no voy a ver a nadie más. Y hago lo que se llama un no-shop period. Como el contrato es non-binding, lo que estás firmando, vos podrías decir, bueno, yo sigo viendo a ver si alguien me consigue una mejor oferta. Y en la práctica eso no se hace y no se cumple y los abogados nadie va a dejar que lo hagas. Pero claramente hay un momento donde vos tenés todo el poder de salir a ver a otros, y en algún momento cuando firmaste ese LOA y ese term sheet, por 60 días o el momento que sea, desde que firmaste hasta que firmás el contrato, no podés salir a ver a otros y avanzar sobre este periodo. Este es como el momento de mayor fragilidad del acuerdo, donde te diste la mano y ahora hay que firmar un contrato. Ese contrato, como tiene 500 hojas, va a llevar unos meses en armarlo, y todavía vos no tenés ni el abogado que se va a ocupar de eso. Entonces es como el momento del mayor vértigo, y bueno, es lo que tenés que asumir. Y después hay una cosa que se llama como supuestos materiales. Una cosa que tenés que definir es cuál es en el SPA, en el contrato final, si hay alguna discrepancia, cuánto esa discrepancia
hace que sea un tema material, y ese punto puede ser que, no sé, si alguien, no sé, faltan 2 computadoras en la empresa, son $5.000, bueno, por eso no vas a tirar abajo todo el deal, ni vas a entrar en sacarlo del escrow o algo así. Entonces definís un valor que es el valor de cuánto es material, normalmente, no sé, $50.000, un valor puede ser un número bajo, un número más alto. Y después hay otro, que es el Material Adverse Change, que es básicamente qué cosas van a cambiar del negocio que pueda ser un problema. Y vos firmás un contrato, estás en este momento y aparece COVID, y de un día para el otro 30% de tu negocio desapareció. Y si ese cambio pasa, bueno, el que está comprando tiene el derecho de levantar la oferta y que eso no afecte a nada. Entonces, es un punto súper importante de poder establecerlo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa? Que algo que mueva la aguja, que realmente, cuando decimos ese movimiento de aguja, ¿cuánto es ese movimiento de aguja? ¿Qué tan serio es? Por último, o casi último, tiene que ver con los incentivos que tenés cuando vendés la compañía, asegurarte una transición de 2 o 4 años. En general, lo que se usa es 2 es lo mínimo que tenés que asegurar y 4 es como mucho, y en general entre 2 y 3 años es lo normal. Después tenés incentivos al management de cómo generar esa compensación adicional para que te quedes, tu sueldo, tu zanahoria para que seas parte de la compañía. Y lo estándar es que además puedas tener non-competing, non-solicitation, que es básicamente no poder salir después que vendiste la compañía a hacer otra cosa igual, o llevarte a los empleados y a los socios que tenías antes. Y bueno, todo esto tiene con approvals que tienen que venir por la junta de directores, reguladores, monopolios, fijarlos en esa parte, y como una estructura, una parte donde hablas de todos los gastos, cómo se van a repartir esos gastos, quién paga abogados y potenciales cosas que puedan salir mal. Como hablábamos, hay forma de hacer estos term sheet binding, pero implica hacer un semicontrato, por lo tanto en la práctica se usan todos non-binding. Y por último tenemos la parte de confidencialidad, litigios y otros estándares legales. Pero bueno, estamos súper pasados con el tiempo y estamos como cerrando, ya estamos pasadísimos, me voy a pasar un par de slides y quería comentarles básicamente como cierre de todo este curso, es que básicamente de todo este camino que vimos de emprendedores, de que arrancar con una idea, lo más importante de todo es cuando es disfrutar el camino, porque lo que termina pasando es que cuando llegás a ese objetivo después de vender la compañía y todo lo relacionado con el dinero en el medio, vas a sentir que hay como un poco de frustración, porque todo lo que creías que iba a pasar, lo que idealizabas que iba a pasar, pasan, pero también hay un montón de problemas y de cosas que pasan en el medio, y que los beneficios que tenés pasan rápido y te acostumbras en general a todo eso nuevo que viene muy rápido, y lo más importante es que puedas disfrutar ese camino, porque mucho más allá del destino, porque lo que no funciona es crecer y tratar de llegar a ese punto a cualquier costo, porque normalmente ese costo te va a ser un precio muy caro
probablemente no te convenga pagar. Y cuando estás idealizando ese lugar, pensás que está súper súper bien. Entonces, el lesson learned de todo esto es tratar de disfrutar ese camino. Hay un montón de cosas interesantes que te tienen que pasar en ese camino cuando arrancás desde cero y pasás por todas estas etapas. Entonces, ese es el punto que les quería remarcar. Voy a terminar acá para todos y para que puedan ir a hacer el asado, los ravioles de los domingos. Y me quedo contestando las preguntas como para que los que no llegaron a preguntar no se pueden quedar con las dudas. Cualquier cosa que quieran, tienen mi email y seguimos en contacto. Y gracias a todos por dedicar estas 8 domingos en este horario tan complicado. Muchas gracias a todos. Solo dos palabras. Gracias. Emiliano, ¿cómo andan? Perdón que no me ponga la cámara, pero estoy con un temita en la cara transitorio, así que me quedo con la cámara apagada. Te quería agradecer el curso, me encantó, y contarles a todos que Ariel va a empezar en Baikal, no sé si llegaste a contar algo, creo que no. Muy bien. Un programa dentro de 2 semanas que va a estar buenísimo. Si querés, ahora contado 2 segunditos de eso. Y tenemos un montón de cosas que están buenas en el Club de Emprendedores e Inversores que les vamos a contar esta semana por mail, así que nos seguimos viendo. Pero sobre todo lo que quería era como agradecerte a vos, Ari, porque la verdad es que, como siempre decimos, sos un tipo que tiene probablemente la experiencia o una de las experiencias más vastas acá en Argentina y a lo mejor en Latinoamérica. Y está bueno porque no es algo casuístico, sino que es algo que tiene un montón de evidencia y de experiencia atrás cada cosa que dijiste. A mí personalmente, que estoy hace 20 años en esto, me sirvieron un montón las clases. De hecho, para los que no saben, estamos como haciendo algunas charlas, Ari y yo, por fuera de eso, por fuera del curso, que se están derivando en gran medida de los contenidos que él está poniendo acá en el curso. Así que me parece que aún a los que estamos bastante en el tema nos sirvió un montón la perspectiva que pusiste, así que te lo agradezco un montón y muy entusiasmado con lo que propusiste para adelante. Así que nos estamos viendo por acá. Buenísimo. Gracias, Emi. Lo que vamos a hacer es armar en Baikal el rincón del Venture Capital, el rincón del VC, donde vamos a entrevistar a otros inversores y otros fondos y otros emprendedores que están haciendo cosas interesantes en la región, poniendo mucho foco en salir de Argentina. En la primera charla que tenemos agendada va a ser con un VC de Silicon Valley que es justo argentino, que se fue a Silicon Valley después de haber vendido 2 o 3 compañías de juegos, y que hoy está trabajando también en un fondo de impacto, que me parece súper importante entender cómo cambiar el mundo a partir de las inversiones, y con foco en educación, entre otras cosas, pero me parecía súper importante para arrancar esta etapa, y después hay una lista de gente para tener más charlas. Vamos a arrancar el jueves 6, a las 6:30 hasta las 8, básicamente, o lo que dé la charla, tal vez puede durar menos. Y la idea es eso, poder conectar con el resto de la región y poder aprender de lo que están haciendo otros. Gracias a todos por el tiempo de nuevo, y vamos a repasar algunas preguntas. Si se quieren ir bajando, no hay problema. Las seguimos en otro momento. Vamos a sacar. A ver, preguntas. Si alguien quiere desmutearse y hacer la pregunta directo, no hay problema. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Perdón. Matías habla.
¿Se me escucha bien? Sí. Genial. Yo te quería hacer una pregunta sobre cuando hablaste, que me pareció muy interesante, cómo manejaron el levantamiento de inversión los de Globant, que aprovechaban también para alinear su objetivo de crecimiento con el cash out. Lo que te quería preguntar es cómo se suele hacer ese proceso. Sería, por ejemplo, que si van a vender un 10% de inversión para levantar capital en la compañía, de ese 10%, un 2% va de cash out para los founders y el otro 8% va para la empresa, o cómo se suele manejar. Sí, sería algo así. Vos lo que hablas es decir, bueno, del 100% que entra en la compañía, una parte tal vez ínfima la dedican a poder armar este modelo de cash out y ese puede ser un camino. Otra es habilitar que pueda haber una compra de lo que se llama secondaries, que es poder comprar equity en la empresa, que los accionistas, en general los fundadores, puedan tener la oportunidad de venderle a un tercero el equity que tienen, y una parte, obviamente, y saltando, normalmente hay acuerdos de accionistas que te regulan la forma de hacer eso. Entonces vos necesitas como la aprobación de los inversores principales, los major investors, que son los que pueden tomar este tipo de decisiones. Entonces te tiene que aprobar el board. Es un proceso complicado, pero existe la posibilidad de hacer eso dentro de la ronda o por fuera de la ronda. Y conviene hacerlo dentro de la ronda. Mira, no sé qué, porque tenemos acá a Christian Fox, por ejemplo, que es abogado, que hace este tipo de cosas todo el tiempo en Money, y me da miedo de estar diciendo alguna pavada. No sé si nos querés contar algo y No, no. poner más color en lo que estoy diciendo. ¿Para hablar o no? No, no, Ariel, primero el curso me parece excelente, lo vieron acá mis hijos, cada uno en distintos lugares, así que te felicito. Y bajar de la teoría a la práctica y explicar, yo no sé si todos son conscientes de la cantidad y el detalle de información que Ariel les ha dado, la verdad es espectacular. Hasta en un curso de M&A no sé si ven con la profundidad, porque tal vez ven las partes duras, pero Ariel les explicó o nos contó a todos lo que es la experiencia negocial, y no en un caso, sino en varios. Así que te felicito, y aparte por la generosidad de compartir esos conocimientos que en muchos casos la gente se los guarda. Así que te felicito por ir poniendo semillas y explicarle a la gente cómo se hace. Eso habla maravillosamente de vos. Yo había hecho una pregunta que un poco, tal vez pasó, que era cuando hablabas de los banqueros y el asesoramiento. Vos sabés que casualmente en las últimas 2 semanas nos tocó una situación bastante incómoda para el cliente, en la que no consiguió el banquero, la operación se cerró en Estados Unidos, pero el banquero no consiguió al comprador y más o menos se cerró en los mismos términos del comienzo. Y bueno, la cláusula de honorarios era $1,500,000 Wow. de fijos, ¿sí? Y Wow. nuestro cliente dice, ustedes trabajaron más que los banqueros. ¿Alguna vez te tocó? Creo que los abogados son una inversión. Ahí vi que vos decías que las cuentas eran grandes, pero si los abogados son buenos, se terminan pagando solos. Esto es marketing, pero también creo que hay un poco de eso, igual que el asesoramiento, la negociación, como vos la manejabas. Pero ¿te tocó alguna vez tener una situación así incómoda y cómo se resolvió, que le decís al banquero, no me aportaste valor? Los términos de la negociación son estándar y al cliente, al comprador lo conseguí yo. Sí. No sé si te... Ahí nada, ahí el banquero claramente tiene que entender que si quiere hacer algún socio, algún deal más con cualquiera de los que están en la mesa, tiene que ajustar y que su reputación está en juego. Esta es la industria, en todos los casos, tiene mucho que ver con la reputación. Vos no podés capturar todo el valor que podrías, porque eso es muy de corto plazo. Entonces, me parece que tiene que ver con ese lado. Y no me pasó en ningún lado casos tan extremos, y
nuestras negociaciones muchas veces tratan de fijar esa simetría de resultados muy a priori. Y acá tenemos a Pablo Teuber, que también hace M&A, y también sumate a la charla, Pablo, que dice que todo es reputación, pero para mí el costo más importante tiene que ver con eso, con el impacto que va a tener en tu reputación. Vos, es el momento de hacer un ajuste, aunque sea simbólico, por lo menos decir, ok, 20% no le va a mover nada a nadie, y por lo menos desde lo simbólico vos decís, ok, algo hice para reconocer que puedo hacer eso. Pablo. Totalmente, totalmente. Primero concuerdo con Cristian, el valor de este curso que estás dando, Ariel, es espectacular. Ojalá pudiera tener un resumen de esta última unidad para presentarle a potenciales clientes, porque resumiste excelente el proceso, como nunca escuché. Y después, sí, efectivamente es toda reputación. Yo sí tuve un caso en el cual había un banquero anterior que había trabajado y que no había logrado sus objetivos, y después el cliente nos tomó a nosotros, y la verdad que fue un conflicto que tuvo que tener una negociación posterior, y algo tuvo que llevar, pero claramente, digamos, si alguien después pide antecedentes antecedentes de este banquero, se le cava la fosa, ¿no? Totalmente. Me parece que ese es como el primer pago, pero no sé, tal vez alguien con más visión de corto plazo captura todo el valor que puede, y el tema de que no haya registros de esto, un rating donde puedas ponerle en vez de 5 estrellitas 1 al banquero, pero esa puede ser una oportunidad para algún emprendedor que está mirando acá. Mira, es importante también cuando el contrato que estás firmando, ¿no? Porque uno a veces empieza estos proyectos sin firmar un mandato bien firmado, y viste, empezás de pico, y no firmás no dejás las cosas por escrito y qué sé yo, y tenés mails atrás, decir, sí, mirá, conseguime un comprador, te voy a pagar y qué sé yo, y eso termina mal. Entonces, hay que tener un mandato bien hecho, serio, y con todas estas condiciones puestas, ¿viste? Todas las que se puedan, ¿no? Porque, como siempre, ¿no? Lo escrito está para cuando las cosas no salen bien. Cuando sale todo bien, no hay ninguna necesidad de enviar ningún papel. Tal cual. Buenísimo. ¿Algún comentario más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien más que quiera desmutearse y participar de la conversación? Sorry si me perdí las charlas. Se me pasaron algunas preguntas, pero veníamos muy mal de tiempo. Ariel, ¿cómo andas? Te quiero hacer una consulta específica, por ahí un poco rara, pero para dar tu opinión. Cuando una empresa, startup, se está metiendo en un mercado bastante fuerte y viene bien, digamos, a nivel producto, no tiene posición dominante en el mercado para nada, y entra un player grande, ¿sí? Que no es, digamos, no desde la parte de producto, sino de industria. En este caso Rappi, viste que Rappi se metió ahora con un producto que se llama Propio, que básicamente le van a dar a cada restaurante una tienda propia. Digamos, cuando alguien grande se mete en un segmento que uno, digamos, a nivel producto lo maneja bastante bien, ¿ves que ya es tarde para ver con ese grande que está entrando? ¿O que ya entró y ya está tarde y ya te va a competir y punto? ¿O lo ves como una oportunidad en algún sentido? No sé si se entendió la pregunta o lo mezclé, ¿no? No mucho, pero lo que entiendo es que veas a alguien que se está metiendo en un mercado en el cual vos ya estás operando, o vos todavía no estás operando. Estoy operando, sí. Ok, entonces no te queda mucho más que competir. Digo, no tenés muchas más alternativas. Es alguien grande, viene ahí, tenés que buscar la forma de, no sé, de hacer aikido y de ver qué cosas podés hacer vos y en qué sos más fuerte. Y si no, nada, puede ser que sea un mercado, como dice el libro Blue Ocean, un mercado que se está poniendo más rojo del que te gustaría, y tal vez te convenga hacer como dice Peter Thiel y buscar
la competencia es para idiotas, dice. Entonces busca oportunidades en mercados donde no haya competidores y crea un producto nuevo, un segmento nuevo, busca tu monopolio en algún, redefiniendo esa industria a la cual estás sirviendo. No sé, tal vez si estás con restaurantes, bueno, ok, solo voy a tener los Cloud Kitchen y no los restaurantes, y bueno, puede ser un modelo. Tal vez ahí no conozco tanto de tu negocio ni de la industria en general, pero tal vez buscar el espacio donde compitas menos o seas, no sé, la solución de tecnología o la herramienta de e-procurement de B2B para que ese restaurante compre todos sus alimentos. No sé, estoy tirando fruta, pero básicamente Gracias. buscar la vuelta para no caer en competir haciendo lo mismo, igual que alguien grande con más recursos como Rappi, que es más dinámico, que no le puedes decir que están muertos, sino tienen, la última ronda fue de más de $1.000 millones, o sea, al capital no le falta. Nada, es alguien con quien no me gustaría competir. Pero tienen, por otro lado, tienen muchos frentes, se están metiendo en temas de pago, se están metiendo en temas de e-commerce. La última vez que hablé con el CEO de la compañía, me contaba que lo que querían hacer era que la compañía pueda meterse en el negocio del e-commerce y hacer que puedan que puedas comprar cualquier producto que esté a 7 kilómetros alrededor tuyo en un store físico desde tu aplicación. Si pueden hacer eso, van a competir directamente con Mercado Libre. Entonces probablemente el negocio de los restaurantes o lo que puedas hacer vos sea algo que les importe menos que toda esa gran oportunidad. Pero quién sabe, son gente con la cual no me gustaría estar compitiendo, me gustaría estar más colaborando. Genial, gracias. Bueno, gracias a todos. Ya nos pasamos casi media hora del tiempo. Fue un placer dar la clase y tener la escucha y los comentarios de todos y espero que haya servido. Un abrazo para todos.